Ya, A doctora. continuación, pasaremos a la ronda de preguntas que estará dirigida por Carolina Ruiz. Ya, doctores, hay algunas preguntas que son dirigidas y unas preguntas que son abiertas, entonces ahí cualquiera puede responder. Primera pregunta, para la doctora Pérez. Respecto a lo que se indicaba de la segunda ola de Alemania, ¿usted cree que vuelva a ocurrir sabiendo que su cultura y políticas de salud son óptimas? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ay, difícil respuesta. Mira, yo de forma personal he estado varias veces en Alemania, tengo familiares en Alemania, así que conozco bien de cerca cómo funciona. Tengo fe en que sí, tengo fe en que no llegue esta segunda ola. Va a depender mucho de las acciones que tomen más que nada los ciudadanos, pero tengo fe, bastante fe en el sistema sanitario alemán, que los saludistas conocemos bastante de cerca, que es muy bueno. Así que eso, hay que esperar, ver qué medidas son las que se toman de aquí en adelante, ver también cómo los ciudadanos responden frente a estas medidas de distanciamiento social, y por otro lado, cómo también el sistema sanitario responde frente a la demanda de los contagios. Súper. Una pregunta abierta. ¿A qué se refiere con la inmunidad de rebaño? Cristóbal, ya que Bueno, tú introduciste. eh, bueno, quería también aprovechar de agradecer las presentaciones de Cristina y Carlos. Un gusto verlos por esta vía. Ambos los conozco de distintos lugares, a Carlos del pregrado, a Cristina en la Escuela de Salud Pública, así que siempre un gusto tener la posibilidad de compartir. Sobre la inmunidad de rebaño se refiere básicamente a la capacidad de inmunidad adquirida que se puede generar dentro de un colectivo en el cual, en la medida que hay menos personas que son susceptibles a ser enfermadas, eso disminuye la propagación del virus, y como la típica imagen que se muestra de esto es que en el fondo si uno tiene una cajita donde cada punto es una persona, uno puede tener algunas personas que son susceptibles y otras que no. Si es que todos son susceptibles, rápidamente un virus va a poder pasar a través de cada una de las personas hasta llegar a la última persona de ese espacio confinado. En la medida que algunas de estas personas tengan inmunidad, actúan como una suerte de barrera, ¿sí? Y en el fondo hay un umbral, ¿sí?, que se puede estimar a partir de la contagiosidad del virus, básicamente es el parámetro más importante, que permite saber qué proporción de la población tiene que ser inmune de manera efectiva para que eso genere esta protección. Cuando hay muy pocas personas que pueden generar esta barrera, no alcanza a ser efectivo, pero cuando se alcanza este umbral, que es el que se denomina habitualmente umbral de inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo, se genera esta protección, y que es lo mismo que se quiere lograr con las vacunas, ¿no? Ustedes saben, probablemente en salud pública han escuchado que hay un mínimo umbral de cobertura de vacunación, y cuando uno cae de ese umbral, en el fondo ya no se genera el efecto colectivo, sino que solamente un efecto individual de las vacunas. Mira, para complementar un poco y llevándolo a una forma de repente que puede ser más fácil de entender para alguien que no está metido en el tema de salud pública o otro, ponte que tú, vamos a meter algo de probabilidades. Ponte tú que estamos en esta situación, tú estás contagiado y vas a una fiesta, un carrete o un asado con amigos y son 10 personas en total. Tú eres el contagiado y tienes 10 amigos alrededor. Dentro de eso, como se estimaba que este virus contagia a 2 a 3 personas, aquí vamos a hacer simplificaciones, si tú tienes tus 10 amigos y ninguno tiene ninguna inmunidad y son todos susceptibles a contagiarlo, van a haber 2 a 3 contagiados al término del carrete o al término de la fiesta. Por otro lado, probabilísticamente, si tú tienes solo 2 de esos que tienen inmunidad y tú vas a esa misma fiesta, la probabilidad de que haya entre 1 y 2 es baja. Lo más probable es que sigan habiendo entre 2 y 3 contagiados. Si ya tienes a la mitad de esos o 5 de ellos son inmunes, lo más probable es que el contagio sea solo 1, máximo 2. Si tienes 8 inmunes, tenemos una buena probabilidad de que no contagies a nadie porque eran solo 2 susceptibles. Tenemos una buena probabilidad de que no contagies a nadie. Entonces, ese es el tema con la inmunidad. Incluso los conceptos de inmunidad de rebaño, yo estoy un poco en desacuerdo con lo que decía Cristóbal en que la inmunidad de rebaño no tiene utilidad antes de llegar a un 30%. En mi opinión, si ya, y esto tiene que ver con probabilidad estadística, si empezamos a tener una inmunidad
sobre un 5 a 10%, tiene algo de nivel de utilidad. Por sí sola no tiene ninguna utilidad, pero por como complemento con otras medidas de trazabilidad, reducción de la movilidad de la población, ya sobre un 5 o un 10% de inmunidad, empieza a tener utilidad en disminución de la transmisibilidad. Muy poco, pero empieza a ser complementario a otras medidas. Sobre ya 80% ya sirve por sí solo, totalmente. Pero ese es mi pequeño desacuerdo, pero es un tema probabilístico y por sí solo estamos de acuerdo que bajo 40, 30, 40% no sirve de nada. Yo quiero agregar algo, antes que se me olvide, que comenté más que nada lo que pasó en Reino Unido, que en Reino Unido volvió este concepto de la inmunidad en rebaño, y ya no les sirvió. No, trataron de impulsarlo, trataron de llevarlo a cabo y se dieron cuenta que no funcionó. En Chile, como bien los colegas comentan, también se trató de instaurar y nos dimos cuenta que tampoco sirvió. Entonces, queda una sensación, para llevarlo como al español más aterrizado, queda esta sensación en la población de que como que estuvieron experimentando con nosotros. No sé si están de acuerdo, pero en el fondo la gente piensa que estuvieron jugando con nuestra salud. Entonces, la importancia de que, claro, hay que considerar la probabilidad, hay que considerar un montón de otros factores, no solamente este contagio, y también considerar nuestro sistema sanitario, si es que estábamos preparados o no. Puede que sí, puede que no. Yo creo que más adelante o en un año más vamos a tener como mayores fundamentos para hacer esta evaluación más conscientemente, ¿cierto? Sí. No, yo lo único que me gustaría adicionar que, como bien menciona Carlos, no es una cosa 0-1, ¿no? No es como que tiene inmunidad, no tiene inmunidad. Lo que pasa es que cuando el efecto hay una curva, en el fondo, que en el fondo al principio el retorno de la inmunidad es muy bajo y llega un momento en el cual tú cruzas un umbral y en ese umbral ya empiezas a tener mucha protección, ¿no? Y eso es a lo que se refiere como este número del umbral de inmunidad de rebaño, que te dice, bueno, cuando cruzas ese umbral ya empiezas a ver como un efecto que es bien medible, pero sin duda, o sea, en la medida en que tú sacas personas susceptibles de la población, siempre eso va a disminuir un poco el contagio. Súper. Pasemos a la segunda pregunta. Es dirigida para el doctor Cuadrado. En una charla sobre epidemiología de COVID, se habló sobre las incursiones que ha tenido la Sociedad Chilena de Epidemiología con el MinSal durante la pandemia, y que las colaboraciones en un momento no se dieron como se quisiese. ¿Se ha visto un cambio con la gestión del doctor París desde el punto de vista de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile? Bueno, yo creo que es muy importante lo que se menciona. Desde muy temprano, la Sociedad Chilena de Epidemiología, la Red de Instituciones Formadoras de Salud Pública, la propia Escuela de Salud Pública de la Chile, se pusieron a disposición del el Ministerio de Salud. Nuestra directora, por ejemplo, se comunicó directamente con la subsecretaria, y la verdad es que nunca hubo una disposición realmente de aceptar ningún tipo de ayuda. Hubo un cierre del gobierno muy temprano. Y como yo le mencionaba en la presentación, yo creo que la lectura que se hizo es que se quería capitalizar las ganancias de la gestión como algo propio del gobierno. Entonces, trabajar con otros iba a implicar de que si es que se hacía bien, ellos no podían llevarse el crédito. Yo esa es la lectura que hago lo único que me explico, digamos, de haber tomado esa decisión de haberse cerrado completamente y haber peleado con todo el mundo. Entonces la verdad es que hubo varios meses en los cuales fue absolutamente imposible y eso llevó a que finalmente todas las instituciones tuvieran que trabajar por fuera, ¿sí? Entonces como que se empezaron a hacer análisis por fuera, propuestas por fuera, y lo que se logró avanzar fue básicamente peleándole al gobierno. Entonces como que las sociedades científicas le tenían que pelear al gobierno para lograr algo, el colegio médico también, los alcaldes también, y yo creo que lamentablemente esa fue la forma en que nos permitió avanzar y que muchas cosas se hicieran que el gobierno no quería hacerlas. Con la llegada del ministro París, yo creo que había un tono mucho más dialogante, que tiene que ver con el estilo, digamos, de conducción que tiene el ministro París versus el exministro Mañalich. En concreto, se han abierto algunos canales de colaboración. Por ejemplo, se firmó recientemente un convenio de colaboración entre la Universidad Católica, la Chile, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, en que estamos colaborando en hacer algunos análisis de indicadores y de escenarios. Entonces yo creo que se ha abierto un poco eso, ¿sí? Y no me deja de rondar siempre la pregunta de si es que no podría haber sido muy distinto si es que esto hubiera ocurrido a principios de marzo.
y no 4 meses después, ¿no? Y eso es como siempre, yo creo que es como una sensación amarga que me deja, que creo que en Chile no fuimos capaces de aprovechar todas nuestras capacidades como país para enfrentar colectivamente un desafío de esta magnitud. Eh, y eso ojalá que nunca más nos pase, ¿sí? Porque este tipo de cosas no se pueden enfrentar desde la trinchera del gobierno o de cierto grupo. O sea, como que uno tiene la obligación de poner el interés del país al frente y por ende convocar a todas las personas que pueden aportar de alguna manera. Y hay mucha capacidad, hay mucha expertise en Chile y yo creo que se ha desperdiciado muchísimo en la gestión de esta pandemia, lamentablemente. Muchas gracias, doctor. Esta pregunta es para el doctor Donoso. ¿Qué opinas sobre la modalidad instaurada en la región de Los Ríos y Aysén sobre el desconfinamiento? Mira, la verdad es que para los pocos niveles, la poca tasa de incidencia que tienen dentro de la última semana es súper razonable. Esto, como decía el doctor Cuadrado, tenemos que aprender o tenemos que vivir con este virus probablemente al menos por el próximo 6 meses, un año, si es que tenemos la suerte que saliera una vacuna en tan poco periodo, o si es que tenemos que aprender a vivir con esto, o hasta que salga una vacuna, o hasta que llegue a existir la suficiente inmunidad de rebaño, si es que se produce, para mantener controlado esto con menos medidas y sin colapsar el sistema de salud sobre la marcha, porque en cualquier momento si lo colapsamos, o sea, la letalidad aumenta, la mortalidad aumenta, y tenemos casos que murieron que no por culpa del virus, sino que por culpa de que el sistema no fue suficiente. Cuando tenemos bajo nivel de incidencia, bajo nivel de casos activos, es totalmente razonable empezar a hacer medidas de desconfinamiento, aumentar la movilidad y que va a aumentar el contagio, sí, va a aumentar algo el contagio. Tenemos que estar súper atentos a echarnos para atrás con las medidas o a volver a poner cuarentena o volver a restringir, pero cada vez que esté bajo tenemos que empezar en pensar en aumentar la movilidad y generar desconfinamiento. Ahora, esto no es cero o todo. Hay un montón de medidas intermedias. Entonces, el desconfinamiento no significa volver a vivir como estábamos viviendo a principios del 2019, para nada. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para la doctora Pérez. ¿Cree que en Chile habría sido una buena medida un mayor control de los viajeros al inicio de la pandemia e implementar residencias sanitarias como fue en Nueva Zelanda? Ya, cuando hice esa reflexión acerca de Nueva Zelanda, de la implementación, me vino a la memoria la entrevista que le hicimos a la ex seremi de salud, Rosa Ollarse, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? En esa entrevista ella comentó, y no fue off the record, lo comentó en la entrevista, que ella tenía dentro de sus planes, y que eso me pareció bastante interesante, tener residencias sanitarias para los chilenos o los extranjeros que ingresaran a nuestro país. El tema está en que ella no lo alcanzó a implementar. Entonces, viendo eso, sí, yo quedé, wow. Y incluso todavía Nueva Zelanda no había implementado esa medida. Entonces fue bastante visionaria. Lo que pasa es que le pidieron el cargo en ese momento. Creo que sí, que hubiese sido otra historia, absolutamente. Debo confesar, ya a modo personal también, y casi como anécdota, que yo justamente había viajado en vacaciones esa semana. Y justo ingresé al país el día 13 de marzo. Y justo venía desde Brasil, vacaciones planificadas hace como un año, y las medidas eran nada. Era solamente llenar un papel. Ni siquiera nos tomaban la temperatura. Nada. Entonces, eso no es una barrera, no es una trazabilidad, eran tomar los datos, pero nada más. ¿Faltó mayor rigurosidad? Sí, de todas maneras, faltó, y faltó mucho. Creo también, y siempre he sido la ferviente defensora de la idea de creo que esta es la oportunidad de crear un ministerio de crisis. Chile, ¿cierto? Sí, un ministerio de crisis. Chile tiene todos, ahora tenemos huracanes, tenemos trombas marinas, ya acabo de ver mi teléfono que aquí en mi región hay, la UNEMI declaró alerta roja por trombas marinas, ahora. Entonces, siento de que esta es una tremenda oportunidad que nos está dando la vida para implementar mejoras en nuestra gobernanza, en nuestro Estado, la mejora del sistema sanitario, que eso va sí o sí, de alguna manera tenemos que sacar adelante esto,
y otras cosas más que vayan surgiendo. Respecto a lo del Comité de Crisis y el Ministerio de Crisis, tenemos la ONEMI, que la ONEMI podría hacer o cumplir esa función, pero la verdad es que para eso falta que la ONEMI se empodere con personal capacitado. Yo tengo un amigo que también es formado en medicina de urgencia, que estaba muy interesado en la emergencia y desastre, y dentro de eso estuvo aproximadamente por 2 años tratando de trabajar en la ONEMI, y fue presencialmente y otras. Y ¿sabéis qué es lo que le dijeron? Lo mandaron a Frei Mono a otro lado, le dijeron que estaba sobrecapacitado y por qué quería trabajar ahí, de qué partido político era, fue una de las primeras preguntas que le hicieron, siendo que era una persona bastante más capacitada que la mayoría. Y le dijeron que no, que ahí trabajaba en general personal de secretaría, profesores u otros, o sea, no personal que esté preparado para la emergencia y desastre, con muy pocas excepciones. Entonces tenemos la instancia, pero el problema es que hay que sacar la política de esa instancia y convertirlo en un ente realmente técnico y con gente preparada y capacitada. Y yo quiero seguir esa línea argumental, que es súper importante. Yo creo que esta pandemia nos ha demostrado como la debilidad que tiene nuestra institucionalidad pública a todo nivel. Yo creo que el nulo rol que cumple la ONEMI es súper evidente, ¿no? O sea, no ha tenido ningún rol y para eso está, digamos, ¿sí? O sea, como que pretender de que uno tiene un organismo para manejar desastres y emergencias en el país y que no se active para una pandemia es como, ¿de qué estamos hablando? Ahora, cuando uno lo mira dentro del Ministerio de Salud, es súper grave, porque existe una institucionalidad dentro del Ministerio de Salud para responder a estas situaciones. Y eso no se activó, ¿sí? De hecho, hay protocolos internacionales, hay gente que se formó, hay técnicos dentro del Ministerio formados con esto, con los protocolos OMS para la respuesta rápida a situaciones de pandemia. Y que es un comité de crisis interno. Ese comité no fue convocado por la autoridad sanitaria. De hecho, lo que ocurrió fue que el ministro de Salud generó una institucionalidad paralela a la institucionalidad del Ministerio de Salud. O sea, no ocupó el DEIS, no ocupó el Departamento de Epidemiología, sino que ocupó en su gabinete, generó un sistema informático paralelo, ¿sí? Las decisiones se tomaban ahí, no se consultaban con los equipos técnicos del Ministerio. Entonces, eso que tiene que ver finalmente con algo que mencionaba Carlos muy claramente, ahí la captura política del Estado en instituciones que son sin duda que deberían ser técnicas, nos ha llevado a una situación de mucha debilidad institucional. Y es increíble, y se los comento a ustedes por si no lo saben, en Chile, cuando cambia un gobierno, no solamente cambia el ministro, no solamente cambian los subsecretarios, sino que cambian los jefes de división, cambian los jefes de departamento y los jefes de unidad. 5 niveles jerárquicos dentro de un ministerio. Directores de hospitales muchas veces también, y todos los asesores técnicos. Entonces, que no tienen nada que ver con la política. Exactamente, no deberían tener nada que ver, ¿no? Pero en la práctica sí tienen que ver, y tenemos este círculo vicioso en el cual, dado que el gobierno anterior sacó todos los jefaturas, cuando llega el nuevo, dice, yo no confío en ninguno de los anteriores porque son del gobierno anterior, entonces está este incentivo perverso también a volver a remover a todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Los cargos técnicos al interior de las instituciones, primero están asustados porque con cada cambio de gobierno no saben qué les va a llegar arriba, no hay desarrollo de carrera, ¿sí? Y no hay una perspectiva de que las instituciones públicas tienen que estar al servicio del país, sino que están al servicio del gobierno. Y eso es gravísimo. Y yo creo que si es que no somos capaces, y perdón que esto es una discusión quizás mucho más macro que la cosa sanitaria, pero si nosotros desde el sector sanitario no logramos problematizar esto, vamos a seguir teniendo los mismos problemas, porque por muy bien que lo hagan los profesionales de salud en la primera línea, si es que no somos capaces de resolver estos temas estructurales, vamos una y otra vez a estar cometiendo los mismos errores porque nuestra forma de organizarnos como sociedad es la incorrecta. Yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa y creo que es una lección muy importante y hay que sacar reflexiones de esto para la pospandemia, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó esta vez. Exactamente, y los cargos técnicos tienen que ser cargos técnicos con permanencia y otro. A mí me ha tocado conocer parte de los asesores de emergencia y desastre del Ministerio de Salud en distintos gobiernos, y les puedo decir que ninguno, y en ninguno de los gobiernos, ha tenido ningún tipo de conocimiento de emergencia y desastre de sistema sanitario. Han sido médicos generales con suerte y que con ningún tipo de formación, y que han llegado a hacer el ridículo a distintas conferencias y charlas de especialistas en la área. Muchas gracias, doctores. La siguiente pregunta también es una pregunta abierta. De todas formas, todas las preguntas pueden seguírselas complementando como lo han hecho hasta ahora. En el contexto actual, si alguien muere por causa
Por otra causa, pero es positivo para COVID, ¿esa muerte será contabilizada como muerte por COVID? Eso depende de varios factores. Uno del factor de cómo lo determina uno el médico tratante. Esa es una de las primeras partes de la línea. Si el médico tratante determina que no tiene absolutamente ninguna injerencia y lo pone como tal y lo clarifica, puede que no la considere. Hay casos que nos dejan mucha duda. Un accidente, muere por el accidente de tránsito, siendo portador u otro. En todos los casos que quedan dudas y no son categóricos, hoy en día se están empezando a contabilizar, al menos por el DEIS, como casos positivos, como casos que mueren por coronavirus. Sí, existen protocolos para esto. Cuando hay la gente del DEIS que trabaja en esto, gente que tiene que pasar un curso que tiene como 10 tomos, una cuestión súper terrible de cómo se codifican, qué cosas son plausibles, una cosa terrible, pero hay gente que hace eso y dedica su vida a hacer esa pega tan laboriosa. Entonces, lo que se hacen es que se revisan uno por uno todos los certificados de función y hay criterios para ver consistencia, por ejemplo, de la cadena causal dentro de las muertes, y cuando esas cadenas causales no son consistentes, se revisa más información, ¿no? Entonces, hay harto proceso de revisión y yo les diría que nuestro sistema de información de mortalidad es de alta calidad. El DEIS está muy, muy bien validado a nivel de los organismos internacionales para esto, entonces uno puede confiar bastante bien que lo que finalmente se dé como muertes confirmadas a COVID van a ser las que hay. Ahora tenemos un dato provisorio que es una forma rápida de conteo que cumple casi los mismos requisitos que la revisión completa, pero probablemente van a demorar todavía algunos meses en que haya la revisión completa. Yo lo que tiendo a creer es que probablemente los números que hoy día estamos viendo, sumando los confirmados y los probables, probablemente no va a ser muy distinto. No, va a ser parecido. Va a ser más o menos en ese rango. Entonces, y creo que una buena noticia es que se hayan dejado de informar esos datos bien chantas que está generando el Ministerio de Ciencia de fallecidos, porque el DEIS, digamos, es el organismo técnico dentro del Estado, junto a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Usar la institucionalidad técnica del Estado que está hecha para eso, para que cumpla su función. O sea, el DEIS es el responsable de hacer esa cuestión y ha desarrollado durante décadas mecanismos para poder hacerlo. Así que yo confiaría bastante bien en esas cifras. Ahora, todo mecanismo falla. Antes que me olvide también que es importante hablar del DEIS desde destacar, lo que a lo mejor los chiquillos no lo conocen, puede ser, que el DEIS recoge todas las estadísticas a nivel nacional, eso es a modo general, pero la particularidad y que siempre alegamos de que se demora mucho, ¿cierto?, en entregar los datos, por lo menos un año. Entonces, cualquier investigación o cualquier revisión o datos que quisiéramos sacar, vamos a la página del DEIS, están los del 2015, los del 2014, a veces se demora más de un año. ¿Cierto? Un poquito más de un año, entonces no estaban actualizados. Pues bien, este año, al parecer, estaban a toda máquina, le pusieron harta benzina y echaron a andar la máquina bastante rápido, y eso se agradece. Así que bien por el DEIS desde ese punto de vista. Mira, y último comentario, todo método va a tener error. Siempre van a haber certificados o causas que se van a equivocar. El tema está que el porcentaje sea bajo o sea despreciable. Y realmente lo que logra hacer el DEIS es que mantiene muy bajo el porcentaje de error. Súper. A los asistentes, sabemos que han llegado muchas preguntas y tratamos de abarcarlas todas, ¿ya? Así es que ahora vamos a ir con la última. Doctores, ¿qué tan real es lo que dice el MinSal de que tienen un 80% de trazabilidad de casos, sabiendo que Contraloría determinó que no se informaron vía Epivigilia aproximadamente 35.000 casos, y que el Plan Nacional de Trazabilidad no se ha implementado ni tampoco se han destinado recursos adicionales a la atención primaria? Y una segunda pregunta es, ¿cómo sería posible conseguir un plan de trazabilidad exitoso sabiendo que existe un vacío legal con respecto a la utilización de datos de salud de pacientes bajo la ley número 20.584 de derechos y deberes del paciente? ¿Quieren partir y yo juego después abogado del diablo? ¿Quién se quiere mojar primero? Voy yo, ya. Falso, pero dale, Cristina. A ver, yo soy bien matea en este sentido, pero debo decir que soy regionalista, así que llevaba los datos de Concepción y de la región del Biobío desde marzo,
Y acá siempre en la región, la Seremi indicó de que llevaba la trazabilidad de los contagiados cercanos al 70%. Y el ministerio avalaba esa cifra. Acá, la verdad es que estábamos siempre como con, sí, puede ser, pero ¿cómo se traza? Porque nadie estaba trazando. Entonces, solo la Seremi, y la Seremi son muy pocos funcionarios, no da el abasto. Entonces, esa cifra siempre nos quedó la duda. A ver cómo se hacía, si es que alcanzaban a hacerlo, y poco a poco empezaron a llegar casos a mí, amigos cercanos, familiares, gente de confianza, y nos empezaron a comentar cómo hacían esta famosa trazabilidad, y la verdad es que no se estaba haciendo. Entonces, yo teniendo ese dato regionalista, me di cuenta que es muy difícil en ese momento llegar a indicar que se logró, o se lograba tener en ese momento un 80% de trazabilidad a nivel nacional. Yo creo que no. Aquí me mojo el potito. Yo creo que no, que eso no es así. No estaba la mano de obra, no estaba la parte económica, no estaba la infraestructura, no estaba la tecnología, no había casi nada. ¿Cómo se hacía? Estaban las voluntades, ¿cierto? Por eso mencioné también el curso de seguimiento de casos de COVID de la Escuela de Salud Pública, porque yo misma lo hice, así que súper bueno, muy didáctico, y también me puse a disposición para lograr hacer esta trazabilidad. Y ojo, que uno se pone a disposición, pero no te llaman. Entonces, aquí hay muchos colegas que estamos en lo mismo, colegas odontólogos, hay muchos colegas que están parados, que no están trabajando y que se ponen a disposición también para poder ayudar, y no te llaman. Entonces, están las voluntades, pero falta ese puente, falta ese nexo, falta ir a hacer el puerta a puerta tal vez, a pesar de que se puede hacer de forma telefónica, no hay ningún problema hacer ese seguimiento de los pacientes. Si bien en el curso nos enseñaron perfectamente a hacer ese seguimiento, qué decir, qué no decir, cómo decirlo también, que es muy didáctico. Faltan estas voluntades desde las autoridades locales, desde las autoridades centrales también, y seguramente falta también un apoyo mayoritario en las APS. Colegas. Mira, yo te voy a decir, puede que la trazabilidad haya estado mejorando dentro de los últimos días al disminuir los casos. Podría ser que en papel se tenga una trazabilidad del 80% de los casos hospitalizados, y nada más que eso. Pero si tú sacas el número, si tú estás viendo que tenemos más o menos todavía alrededor de 2.000 casos al día, ¿cuántas personas tú tuviste contacto dentro de los últimos 3 días? Piensen cada uno de ustedes. Si cada uno de ustedes tuvo contacto con 2 personas, significa que de esos 2.000 casos al día tienen que ser capaces todos los días de ponerse en contacto con 4.000 personas más. Entonces tienes que tener una capacidad, y eso es solo si tuviste contacto con 2 personas más. ¿Qué pasa si tuviste contacto con 5? O los lugares que no están en cuarentena en los últimos 2 días, fuiste a un carrete, fuiste a una fiesta, tuviste una reunión, fuiste a trabajar, tuviste contacto en 2 días tal vez con 10, con 20, saca de esos 10, 2.000 personas más 10, 20.000. O sea, 2.000, justamente 20.000 personas que tienen que ponerse en contacto para hacer la trazabilidad. Y también por eso mismo yo les decía que la trazabilidad sí necesita más recursos humanos, pero ojo, en un virus tan contagioso y que contagia tan rápido, la trazabilidad por métodos tradicionales humanos es totalmente insuficiente. Aquí requiere ayuda tecnológica, y la ayuda tecnológica la verdad es que es bastante simple. Hoy en día todos los teléfonos celulares son capaces de saber si tuvieron otro teléfono cerca. Y dentro de eso, cuando tú usas estas aplicaciones, muy a grosso modo, el teléfono registra cuánto tiempo y qué tan cerca estuviste de otro teléfono, y eso lo sube a una nube, a una base de datos independiente. Un gobierno puede llegar y decir caso X positivo, lo sube a la misma nube, y de forma inmediata todos los casos que estuvieron en contacto, y uno define más de tanta distancia, más de tanta cantidad de tiempo, le aparece inmediatamente en su celular, lo que tú definas. Tienes que ir a hacerte el examen, tienes que quedarte en cuarentena, tienes que observar si tienes síntomas, pero eso de forma inmediata, porque si tú te demoras más de un día en hacer la trazabilidad, ya tienes contagiados. Yo primero, como la respuesta corta, es que yo creo que es falso. Es imposible. Y es imposible por cosas como que decía Carlos. En el fondo, cuando uno mira la magnitud de los casos de contacto y ve la capacidad instalada tecnológica y humana, implausible nomás, ¿sí?
Ahora, también es implausible porque no hay forma de medirlo, ¿sí? O sea, yo conozco los sistemas de información que tiene el sistema de salud ahora, la Ceremi y, o sea, las Ceremis en general y el Ministerio de Salud, y no hay posibilidad de construir un indicador representativo del país que te permita calcular ese 80%. Simplemente no se puede. Tú tenés datos aislados de la Ceremi, no todos son iguales, por lo tanto es bien heroico, digamos, dar ese número. Y yo creo que es importante también que ustedes entiendan cómo, a qué nos referimos con este proceso, ¿no? Porque en el fondo hay un caso, ese caso es diagnosticado, en ese momento hay que hacer un llamado a esa persona, o contactarlo cara a cara, habitualmente es por vía telefónica, y hay que hacer un estudio epidemiológico donde le preguntamos a esa persona todas las personas con las que puede haber tenido un contacto estrecho durante los últimos 14 días. Y cada una de esas personas luego hay que identificar sus nombres, sus roots, sus teléfonos y sus direcciones, ¿sí? Y después de eso hay que ser capaz de llegar a esas personas, ya sea presencialmente o vía telefónica, para decirles que son contacto estrecho y que tienen que estar en cuarentena por 14 días, ¿sí? Ese proceso es extremadamente complejo. Es manual, o sea, en términos, si uno hace manual tracing, que es lo que se está haciendo en Chile, uno necesitaría no menos de 10.000 trazadores en Chile. Eso es lo que tú necesitas en términos de volumen de gente. En la región metropolitana hay entre 800.000 personas haciendo eso. Y necesitaríamos 5.000 en la región metropolitana, ¿sí? Y como bien mencionaba Carlos, hay otros países que han ocupado estrategias digitales para incrementar su eficiencia. Y hay un caso emblemático. ¿Qué pasa si es que yo soy un caso y el día de ayer anduve en metro desde Puente Alto hasta Escuela Militar? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a identificar a las otras 30, 40, 50, 100 personas, ¿sí?, que puedan haber estado en los mismos vagones que yo, ¿sí?, durante 45 minutos y que son contactos estrechos, ¿sí? Eso Chile no tiene cómo resolverlo, ¿sí? Una alternativa sería, como dice, ocupando datos de celulares. Hay otros países que lo resuelven por otras vías, por ejemplo, en los países asiáticos la mayor parte de las tarjetas VIP equivalentes están vinculadas al ID de la persona, entonces tú sabes en el fondo dónde estuvo cada persona y quiénes estuvieron en un vagón de metro o en un lugar de transporte público. Y se ocupa esa información para poder incrementar la eficiencia de la trazabilidad. En Chile eso no se hace, hay una discusión bien grande sobre la privacidad, etcétera, y que se vincula con la segunda pregunta que yo quiero empalmarla. Y es que es súper interesante lo que ha pasado en esta pandemia, porque históricamente, año por año, el Ministerio de Salud siempre publica bases de datos con datos de nivel individual, con data sensible, a la cual simplemente se le sacan el root y el nombre de las personas. Son las bases de mortalidad y las bases de ingresos hospitalarios, donde tenemos una fila de una persona, su edad, el hospital donde se atendió, la causa por qué murió, etc. Eso se publica año tras año. Y yo no sé por qué ahora han aparecido los abogados de quién sabe dónde diciendo que la Constitución chilena no permite hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Y la decisión entonces del gobierno ha sido que no va a publicar estadísticas que son del mismo tipo que ha publicado históricamente, ¿sí? Entonces es una cuestión demencial, yo creo, lo que está pasando. O sea, en el contexto de una pandemia donde se justifica más que nunca la utilización de información desagregada para tomar buenas decisiones, lo que se hace es cerrar la información, ¿sí? Y eso ha sido una decisión activa del gobierno, ¿sí? El gobierno hizo una interpretación determinada de la Constitución y la ley en Chile, nadie les puso un juicio ni nada, o sea, lo que deberían hacer es demandar al Estado de Chile entonces porque en los últimos 40 años ha publicado datos de nivel individual, ¿sí? Eso no ha ocurrido, ¿ya? Ni la Contraloría lo ha objetado, ni el Tribunal Constitucional ha dicho nada al respecto. Entonces es bien, bien loco, yo encuentro lo que ha pasado con el tema de esta supuesta protección a los derechos de las personas a que no se presenten datos de ellos, cuando en la práctica eso es parte del estándar de lo que se hace con las encuestas nacionales de salud, con la encuesta CACEN, con las bases de funciones y egresos, o sea, todos estos ejemplos los cuales estamos reportando continuamente información de nivel individual, a la cual la única anonimización que se hace es sacarle el root y el nombre y nada más, ¿sí? Entonces yo lo encuentro bien inaceptable, digamos, lo que ha pasado en términos de el acceso a información y cómo se ha tratado de decir como que no se puede, cuando en realidad es algo que se hace todo el tiempo. Y eso tiene que ver básicamente con querer manejar la información a nivel centralizado y no querer objeciones a tiempo real. Doctores, queremos agradecer por sus respuestas. La verdad que ha sido una gran mesa redonda para todos. Hemos quedado súper contentos por lo que se generó ahora.
Y al ser líderes de opinión, la audiencia pide, si es que tuviesen redes sociales, si es que las pudiesen poner en el chat para que ellos puedan seguirlos. Y les queremos pedir si es que tienen que agregar algún comentario o algo, les damos la palabra. Yo quiero decir algo, una reflexión que hice para mí misma esta madrugada terminando mis diapos, más que nada es la mirada y la perspectiva que ustedes como estudiantes deberían tener en este momento de pandemia, es que la salud, y más bien la salud pública, va interrelacionada directamente con la política. No es que nosotros, los colegas, seamos políticos. A mí me apasiona la política y siento de que, de verdad, que nuestro rol como profesionales de la salud es mejorar este sistema. No nos queda de otra, hay que hacerlo nomás. Porque si no es ahora, no va a ser nunca. Y esta es la tremenda, tremenda oportunidad que nos está dando esta pandemia y nos está dando el de arriba, parece, para mejorar esto. Y lo más probable es que nosotros no veamos esos frutos, pero a lo mejor nuestros hijos, nuestros nietos sí lo van a ver. Y yo sueño con tener un sistema como el de Alemania, como el de Reino Unido, que tiene una APS, pero nivel Dios, hermosa, no sé, una mezcla a lo mejor de muchos países, y sacar algo muy bueno para nuestro país. Yo como comentario en general, y un poco enganchado a mi clase o a la charla de perspectiva, mucho ojo, Chile no tiene un mal sistema de salud. Comparado depende de qué, si lo comparamos con el promedio del mundo. Comparado con el promedio del mundo, Chile tiene un sistema de salud bastante sólido. Si lo comparamos con el promedio de lo óptimo, nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y por lo tanto aquí el trabajo es seguir mejorando. Si no seguimos mejorando, vamos a ir empeorando relativamente porque los otros van a ir mejorando. Por lo tanto, tenemos un sistema decente, pero debemos seguir construyéndolo y tenemos muchísimo donde mejorar. Sí, yo creo que tenemos el deber de mejorar, ¿no? Es como, yo creo que también eso es como el sello de los países que lo hacen bien, es que son capaces de mejorar de manera como rápida y aprender de sus experiencias. Yo creo que Chile tiene muchas fortalezas. Y de hecho esa es una de las razones por las cuales uno esperaba que Chile pudiera tener un manejo bien excepcional, digamos, ¿sí? Teníamos como condiciones de un sistema de salud digamos, distribuido territorialmente en todo el país, una historia de salud pública fuerte, una serie de características que hacían que Chile estuviera, en teoría, muy bien preparado, un país de altos ingresos dentro de su contexto. Entonces, cuando uno lo mira en ese escenario, yo creo que nuestro desempeño ha sido menos de lo que uno habría esperado, ¿sí? Y hay que entender por qué. Y eso hemos discutido algunas cosas y creo que hay que tomar esos aprendizajes. O sea, yo creo yo creo que está bien como que haya una discusión como pública de quién fue el responsable, qué cosas hicieron mal o bien, pero yo creo que eso no puede quedarse ahí, no puede quedarse en la pelea chica, ¿sí? Sino que esto tiene que avanzar a cómo lo hacemos mejor como país, ¿sí? Y yo creo que ahí tenemos un rol todos, ¿sí? Y la última reflexión es que yo espero que ahora, con esta pandemia, ustedes, queridos estudiantes, empiecen a valorar un poco más la salud pública, ¿sí? Ese ramo que todo el mundo odiaba, ¿sí? Se queda dormido, y que ahora sean más participativos, pregunten más cosas en los ramos de salud pública. Y a mí me da risa porque yo creo que por primera vez mi mamá entiende lo que hago. Así que espero que también haya más gente, digamos, que entienda de qué se trata la salud pública y que sea también un poquito más apreciado. Yo creo que ha habido por muchos años una invisibilización de la disciplina de la salud pública que tiene mucho que contribuir, digamos, en muchos ámbitos. Y yo creo que la falta de valorización de la salud pública ha sido uno de los componentes, digamos, que yo creo ha afectado negativamente a nuestra gestión de esta pandemia. Bueno, despedimos entonces y reiteramos el agradecimiento tanto a la doctora Cristina Pérez, el doctor Cristóbal Cuadrado y el doctor Carlos Donoso por su muy increíble presentación y por la disposición a participar de nuestro curso. Fue un gusto tenerlos presentes y creo que tanto sus charlas como su participación en este conversatorio fue de un excelente nivel y de mucha utilidad para todos nuestros asistentes y espectadores. Muchas gracias. Un gusto, Cristóbal. Un gusto, Cristina. Igualmente, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, doctores.